Buenas, buenas. Hola, André. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas Eh, tardes, qué Buenas lindo. tardes, buenos días, buenas noches, de donde nos estén mirando. Mandarles un abrazo, un saludo a toda la familia que se vuelve a conectar. Así que muy felices acá, André, de estar co-creando estos espacios. Sí, sí, uno siente mucha satisfacción cuando puede, en bollas, aunque sean paquetes de pequeñas informaciones, seguir aportando porque recordemos, lea la gente, que estamos en el momento exacto en el que vamos a empezar a usar conciencia, que es más amplio que la mente cognitiva común analítica. Entonces, primero tenemos que entender la información, quiénes somos, qué tenemos que hacer, entonces después podemos con ese paquete de información manejar. Eso, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vos sabés que agradecen mucho, mucho este espacio, estos compactos que son un poquito más cortos que los programas de los lunes, porque bueno, se atomiza toda la información, ¿no? O parte de la información de los programas que vamos transmitiendo lunes por medio. Así que está la familia ahí muy contenta y agradecida de estos compactos. Pero excelente, excelente, porque siempre decimos lo mismo. Las preguntas no es que abastece lo que esa persona quiere saber, sino, viste, Guille, la pregunta siempre da como lugar, te da pie para que agregues un poquito más de alguna, cuelgues ahí un poquito más de información y no deja de ser una clase. Exacto. Y esta clase sí que la hacemos entre todos, porque es en base a Claro. las preguntas que ustedes nos dejan en los comentarios, en el chat de cada lunes, ¿sí? Ahí pueden formular, obviamente, preguntas que estén alineadas a los temas que damos los lunes, programas con desarrollo de 2 horas. Entonces ahí mismo nos dejan la pregunta o en los comentarios o en el chat. Y bueno, en estos espacios respondemos. Así que lo estamos haciendo realmente entre todos. Sí, Entre todos. claro, exactamente. Esa es la idea, esa es la idea. Acá todos somos alumnos y maestros. Eso. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, recordemos que este compacto informativo vamos a estar respondiendo las preguntas del programa ATOM, ¿sí? Y el programa de actualización del software planetario. Así que si estamos todos de acuerdo, empezamos con la primera pregunta. Muy A ver, bien. pregunta, vamos a contestar primero del programa ATOM, ¿sí? Bueno, perfecto. Así que ahí tenemos la primera pregunta. ¿La conexión a la conciencia ATOM borra lo emocional? A ver, vamos a separar en dos, podríamos decir, para responder. Primero, lo emocional es una condición genética por diseño divino, ¿sí? Las emociones negativas o positivas, y luego el paso siguiente superior a las emociones, que es el sentimiento, lo tenemos nosotros en el Adán Kadmon por derecho divino, por diseño del cadistum, ¿no? De la plantilla del ADN. ¿Por qué? Porque nosotros en el programa, en la parte evolutiva, evolucionando la 3D, tuvimos programa de polaridades. Todo por separado, fluctuando, digamos así, del eje en en dos fases contrapuestas de la misma versión. Entonces nosotros teníamos que ir evolucionando en una versión de un programa las dos fases, la negativa, primero la negativa siempre, luego la positiva para aprender a iluminar lo negativo de nosotros mismos. Bien, entonces en la tercera dimensión hubo polaridad. De la misma manera, ese sistema endocrino, que es el que dirige el cuerpo emocional, dentro de los 4 cuerpos físicos inferiores, eh, entonces el sistema endocrino glandular es hormonal, específicamente la hormona detona, según programa que necesites usar, emociones negativas o emociones positivas. Luego, cuando ya hemos evolucionado conciencial y espiritualmente y estamos listos para el nuevo nivel, nosotros integramos esas dos formas de emociones, cuando se integran, se neutralizan y, digamos, se fusionan
en un solo balance, que es el sentimiento, porque tendría que ser como cuando ascendemos, no hay más juego de polaridades, entonces hay una sola forma neutra que no se llama emociones, sino sentimientos. Y como hay una sola y es el luz, es el sentimiento de amor incondicional. Entonces, esto es un diseño cadistu genético para nosotros. Entonces, la conexión a la conciencia Tom borra lo emocional. No depende el borrado o no borrado de la conciencia de cuando uno hace la unificación a la Tom, ¿sí? Eh, como, digamos, como genética no se borra, porque justamente la tenemos para usarla como programa. Yo supongo que quizás también puede ser, interpreto, vos ayudame, Guille, que dice la conexión a la conciencia Tom, que es la conciencia solar espiritual, si borra lo emocional. Pienso que debe querer decir si desalojamos ese historial feo, negativo, desamor amargo que nos dejó evolucionar en el karma, y una vez que hacemos conexión al uno, si nos olvidábamos de eso. Supongo que debe querer decir eso con el borrado. La respuesta es sí. Ahora, si es sacar el sistema emocional, no, eso lo tenemos por diseño. Claro, si la pregunta es, si yo al conectarme con la conciencia Tom, en automático borro lo emocional, la respuesta es no, ¿no? Uno, Claro, antes de conectar, de hacer esta conexión a la hay que hacer un conciencia, trabajo. es el trabajo, ¿no?, de la neutralidad, llegar a la neutralidad, a integrar la experiencia para sentir ya sentimiento de amor incondicional, y eso, por consecuencia, hace que se facilite esa conexión a la Tom, ¿no? Exacto, porque todo no es que hay una fecha, es como vos decís, Guille, cuando la persona cumple con ese proceso, llega a un punto que la persona puede entonces conectar a la red Atom. Exacto. O sea, al uno, esa toma a través de la red del Olón. Quise decir, perdón. Exacto. Pero, O sea, en síntesis, para poder conectarnos a la TOM, hay que hacer el trabajo de borrar, vaciar, integrar todo el ciclo, el programa kármico de emociones negativas y polaridad. no zafamos de hacer el trabajo interno nunca. No, pues siempre, viste, si conecto acá, se borra todo. No, siempre hay que hacer un trabajo. Esto es así. Y el trabajo nos corresponde a cada uno, ¿no? Tenemos nosotros. ¿Se me congeló, André? ¿O no? No, estoy Aquí. acá, estoy Ah, acá. ay, perdón. Pensé que te habías congelado. Creo que se me congeló a mí. Entonces, bueno, de esa manera uno puede lograr esa conexión. Exacto, Siempre el trabajo es desde uno. sí, Desde uno. desde ¿Sí? uno. Y es como un escalón, empieza en la transformación interior, por eso es que nos dicen tanto que tenemos que, si queremos empezar a progresar para poder engancharnos a la quinta dimensión, se empieza por un proceso interno. Y exactamente es este que acabas de explicar, ¿sí? Después de hacer el proceso interno, entrás, podés conectar a esa red cuántica y unirte al átomo, fusionarte al átomo. Exacto. Bueno, como hablábamos en el programa de la semana pasada, ¿no? Del lunes, o sea, es necesario, es fundamental porque es una cuestión de frecuencia. Si yo vengo con ese historial, ese bagaje que está influyendo en mi presente, no voy a poder, por frecuencia, conectar esta conciencia. Sí, así, literal, es así. Y eso te remite a ser vos tu propio maestro, donde vas ejerciendo tu maestría de ir cada vez enfocándote más al átomo. No nos olvidemos que el átomo es conciencia solar. Conciencia solar es fotón, entrar en el fotón, fusionarte con el fotón a nivel energía cuántica, ¿sí? Entonces, el fotón destruye todo lo que es negativo. Entonces, si uno pretendiera entrar al fotón, al atón, con un programa negativo para que ahí se te limpie, no existe, no es así el proceso, es al revés. Al atón te tenés que integrar cuando ya estás nivelado al centro, en foco, en conciencia,
y no en mente analítica, con el código Calisto encendido y obviamente en una frecuencia luz. O sea, tenés que tener todo limpio de antes. O sea, tenemos tarea antes de llegar a la Claro, toma. Hay claro, tarea. tenés que llegar a la TOM. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. El recto actuar, pensar y vivir. ¿Se refiere a vivir en la 3D bajo las leyes universales? También, exacto, sí, porque el recto vivir, actuar y el recto actuar, pensar y vivir corre para todas las dimensiones, todos los seres, todas las razas, es una ley del universo, ¿sí? Entonces, para la 3D también, esto quise decir, aplicable a la 3D, bajo las leyes universales. Nosotros podemos estar insertos en un mundo dual con un programa dual y nosotros individualmente, perdón, podemos estar viviendo independientemente en nuestra burbuja, como quien diría, aunque estés en una sociedad evolucionando en dualidad, pero tú te puedes respetar tu propio programa de recto vivir, recto pensar, recto actuar dentro de esa boya dimensional. Y corre para absolutamente todas las dimensiones. Claro, lo mejor que podría haber pasado que en 3D mucha gente lo aplicara. Cuando hablamos de recto actuar, actuar, pensar y vivir, hablamos de la coherencia del ser, ¿no? Ser Sí, coherentes con nuestra conciencia solar. Eh, Así que, bueno, se aplica a cada banda de frecuencia, obviamente. sí. Bien, seguimos. Próxima pregunta. La energía Ra, ¿es como la llaman a la energía solar en Orión? ¿Es la misma que la energía Humara de Sirio que conecta a Atom o a la red solar? Sí, exacto. Porque es la misma, la energía es una sola, ¿no es cierto? La energía solar, porque emana del fotón del sol, por cuanto es una sola. Ahora, los diferentes nombres que les dan desde diferentes fuentes de emanación es debido al nivel, volvemos a decir todo, como lo dijiste recién, porque todo es frecuencia, y como todos están diferentes bandas de frecuencia en el universo, entonces, de acuerdo a las bandas de frecuencia que se aplique la energía solar, o la trabaje una humanidad, según en qué dimensión esté, rango, frecuencia, vibración, lo que sea, es como le dan cada quien diferente nombre. En realidad va por rango. En Orion, podríamos decir que como evolutivamente nuestro planeta, a lo que nos tocó a nosotros, más o menos desde el Homo sapiens, vamos a situarnos ahí, la primer constelación que administrativamente nos ayudó a continuar evolución o a empezar evolución fue primero Orion, porque nosotros desde homínidos lo que tuvimos que integrar fue el programa reptil, bien entendido, no estoy hablando de los reptiles depredadores y eso, sino el programa supervivencia, que es como viven los reptiles, que es lograr el comer, el vivir y tratar de manera muy bruta comenzar a armar una sociedad. Entonces el homínido vivía en manada, trepado en los árboles, y de ahí hubo un punto que evolucionó a bajar, se empezaron a separar en pareja, macho y hembra, y luego en un desarrollo posterior empezaron a, bueno, aunque sea juntando piedras, pero hacerse una casa, un hábitat, vendría a ser, ¿sí? Del árbol se evolucionó mucho a eso. Y procurarse por sí solo la comida para la familia. De ahí empezó el hombre de las cavernas, etcétera. Entonces, esa parte se le dice la primer parte primitiva, primaria, inicial del desarrollo evolutivo, y apoyó la administración de eso Orión, porque Orión es, dentro de nuestro sector galáctico, la constelación que tiene sistemas estelares netamente de ADN reptil. Entonces, todo va por frecuencias y nosotros no teníamos que ser reptiles, teníamos que vivir el programa primario como fue para la primer creación que fue la reptil, que era supervivencia, ¿sí? Entonces, para ese programa que le decimos evolucionar la parte básica reptil, ahí administró Orion.
Luego, fuimos evolucionando a medida que después se le agregó la parte de empezar a conectar, vamos a decir, sentimientos para entenderlo en forma general. Entonces pasó a administrar otro nivel evolutivo dentro del Homo sapiens, siempre dirigiendo la evolución a conectarse con la energía solar, ¿eh? Todos los programas, por más que parezcan desconectados en sí mismos, todo era evolucionar del carbono al diamante. Entonces, del hombre de las cavernas y del homínido de los árboles a lo que somos hoy, humanos diamantes o cristales. Entonces, tocó una segunda nivelación, a ver, porque lo que acompañó Orión con la energía Ra era acompañar, por eso se llama, Ra se llama en Orión, la energía del fotón. Entonces, fue, digamos, nos guiaron los orioninos a ser aplicado a una mente primitiva, entender que teníamos que adorar el sol. De ahí que cuando Orión, antes que Sirio, desde las pirámides de la parte de Egipto, antes que tome administración Sirio en Egipto, la toma Orión primero, ¿sí? Y de ahí viene, antes de Atón, viene una primer fase que era adorar a Amón, A-M-O-N. Entonces, no entendían nada hasta ahí las razas evolutivas desconectadas por completo. Había que empezar a enseñarles información para que conecten luego más tarde, o hoy que somos nosotros, otro paso de evolución, a la energía solar. Pero como de física cuántica no le podías explicar, obvio, entonces, por el grado cognitivo todavía, entonces una forma de enseñar la energía solar era que tenían que seguir o adorar al dios Amón, antes que Atón, Amón, ¿sí? Porque Amón era un dios, utilizando palabras de aquel momento, que era mitad, digamos, hombre no, pero a ellos les decían en ese nivel que era un dios del cosmos, ¿sí? No le decían todavía que era el sol en Amón. Cuando empezaron en Egipto ya los sirianos a trabajar, que vinieron Isis, Osiris, ya directamente sí le decían que era el dios sol. De hecho, ellos tenían un tocado acá arriba con el signo de Lira y adentro el disco solar. Bien, entonces ahí ya era otra etapa más evolucionada, pero ahí tomó Sirio la administración. Mientras fue Orión, les enseñaron que había un dios, no sé, un dios medio fantástico porque era como inventada la cosa, pero que les enseñaron el mecanismo de tener que adorar a ese dios que venía del sol, pero que tenía formato de hombre, como para que no se asustaran tanto, como para que empezaran a conectar el cableado. Claro. Entonces, claro, primero fue Amón-Ra se llamó, Amón-Ra, Amón-Ra, era el dios hombre, dios sol. Bueno, y le pusieron el programa que lo tenían que adorar, porque era la única forma de que siguieran el programa, ¿no? Haciendo un puente de seguir a un ser. Entonces ese ser representaba la energía. Luego, a nivel administración lo voy a decir, llega un momento que ya hay que acoplar otros programas mucho más evolutivos, de nivel superior. Entonces, pasamos a Pléyades, administra Pléyades. Entonces ya cambia, en Pléyades no te dicen la energía Rao del Sol directa, te empiezan a conectar la cuestión de la llama trina, del Adán Cadmón, del Adán y Eva, que eran genéticamente conectados a la raza violeta, que era la conectada directamente, creados como seres adámicos solares, porque les empiezan a enseñar que desde la genética, el Adán, por el ADN, está directamente conectado a la energía del sol fotónica, que en realidad la energía del sol es lo que te da es el humano luz, el Cristo, ¿sí? Porque es un programa, pero más evolucionado que Orión. Entonces, ahí es donde aparece la energía Jehová, que Jehová
no es un ser. Jehová es el agregado de las vocales del término Yod-Hí Vod-Hí, que significa en hebreo, yo soy el que yo soy. O sea, hoy que tenemos esta información, podemos decir que ya cuando tomó Pléyades ese nivel, a través del Yod-Hí Vod-Hí, traducido como Jehová, porque le agregaron vocales para que se pueda pronunciar cómodo, la palabra Jehová no existe, es un agregado de vocales para que se forme una palabra cómodamente pronunciable. El origen no es Jehová, es Yod, H, Yod-Hí Vod-Hí, las 4 iniciales hebreas. Entonces, era el adámico, era entender que te tenías que conectar al sol o a la energía solar a través del ADN adámico, ¿sí? Entonces ya fue otra manera. Entonces, la energía de Orión, energía Ra. Después la tomó Pléyades, la administración, los seres estaban más evolucionados, y se empezó a trabajar esto a nivel cultural en la sociedad hebrea. Por eso que Jehová o Yod-Hí Vod-Hí se refiere directamente a conectar a la mónada yo soy, pero fue la instrucción que se le dio a la comunidad sumeria. Y antes hablábamos de Egipto. Y después, por último, que nos agarra a nosotros, empieza a bajar de un nivel superior el conocimiento de esa misma energía, porque es la energía del fotón del sol, única, con los sirianos, ¿sí? Cuando uno cierra una dimensión para conectar ya con la quinta, toma administración Sirio, porque Sirio está en 6 a 9 dimensiones. Entonces, si nosotros vamos a pasar a la quinta, te tiene que administrar siempre un sistema estelar que está por arriba del que vas a experimentar. Entonces, toma Sirio, y Sirio, a través de otros, ni Jehová ni Amón, sino otros que son los Kumara, entonces ellos, los Kumara, le dicen a esta energía del sol, o fotónica, le dicen Umara. Entonces son diferentes formas de nombrar la energía del fotón. ¿Qué es la energía del fotón? Es lo que nosotros decimos que hace que uno pueda activar la llama trina y entrar en conciencia de humano luz, entonces te transforma en un ser cristalino. Entonces decimos que la energía del fotón es la energía del Cristo cósmico, ¿sí? Entonces acordemos, le llaman en Sirio energía Humara, en Pléyades energía Jehová o Yod-Hí Vod-Hí, las iniciales, y Ra, enseñada como Amón Ra en Orión. Perdón, en Egipto, cuando tenía Orión la administración. Muy bien, clarísimo, excelente. Bueno, mirá como de esa pregunta, ¿no? Salió diferentes maneras de mencionar o de llamar la energía solar, ¿no? Con estas administraciones. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos. Próxima. En otros lados figura como Atom, con N. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Hay un poquito como explicamos recién los diferentes nombres. Claro. La palabra atón, bueno, es fácil deducir, viene de atomizar, que es fusionar diferentes cosas en un solo punto, todo fusionado en uno. Eso es la palabra atón o atomizar. Bueno, entonces, y átomo significa lo mismo, porque si en física cuántica empezamos a desmenuzar el átomo, es toda la información del universo dentro de un átomo. Entonces, el átomo se llama átomo porque es un atón, ¿sí? Bien. Entonces, la que tenga M, que tenga N, son diferentes formas de escribirlo desde los lenguajes de diferentes culturas. Ahí A su vez, nos puso, Andrés. Ahí nos puso, no sé si estás viendo, las diferentes maneras de llamar a no Tom. estoy viendo, no me sale a mí. Ah, sale abajo, chiquitito. Sí, ahora sí, me aparece, está corriendo el banner. Perfecto, bueno, ahí les dejamos, gracias Nati, ahí les dejamos las 3, 4 diferentes formas que se escribe la palabra atom. Recuerden, viene de atomizar, pero según si es latín, si estuvo en griego, en latín, etcétera,
varía un poquito la palabra, es una sola que significa una sola cosa. A medida que el lenguaje va avanzando, o también porque lo decimos de diferentes culturas, utilizando lenguaje de diferentes culturas, entonces después léanlo, copienlo ahí abajo. Por ejemplo, el sufijo en la sílaba última, corre para cualquier cosa lo que voy a decir, para cualquier palabra. O N es lo mismo que UM, on es lo mismo que más antiguamente también se decía, en vez de se decía aum. Por eso el sonido primordial es el om, ¿sí? Porque es el sonido del uno, es el punto uno de donde parte toda la creación a través del sonido. Por eso decimos om, o decimos aum, es un atom, porque todo está atomizado ahí el sonido para la creación del universo. Bien, entonces, también, y esto es mucho más moderno, son las últimas acepciones, se puede reemplazar el UM o el AUM o el ON por IA o AI, ¿sí? Por ejemplo, Urantía, ¿sí? ¿Qué quiere decir IA o AI? Por ejemplo, cuando decimos Adonai, IA o AI, de las dos formas, significa exactamente todo lo que es cósmico está unificado en uno, en un punto solo. O sea, todo es lo mismo, todo es uno. Por ejemplo, cuando viste, Guille, que por ahí en metafísica algún ser de estos angelicales, lo que sea, se presenta como yo soy el Adonai, ¿sí? Esa palabra. Bien, A significa el más alto, Don significa Señor, ¿no? Con el ponele que digamos traducido como el título de Dios. Y ahí significa que puede representar, está habilitado administrativamente para representar toda la administración del universo, ahí, porque es todo en él tiene toda la capacidad. Entonces, Adonai significa eso. Son diferentes formas de expresar lo mismo. Cada quien que lo pronuncie como quiera. Como le resuene. Bien, vamos a la próxima. Muy bien. Para este evento, si sos semilla estelar, ¿lo ideal es volver a Argentina o país natal? ¿O es solo ir a conectar y regresar donde vivo ahora? ¿Cuál sería el momento más propicio para hacerlo? Bueno, mucha gente que está viviendo no en su Sí, país o en su ciudad natal, ¿no? Y se pregunta esto por la información que hemos dado. es que es según a qué vino cada quien. No vinimos todos a conectar el olor, no vinimos todos a hacer el anclaje, no vinimos todos a lo mismo. Más o menos, cada quien se da cuenta, pero se da cuenta y aparte es muy fácil darse cuenta si uno está conectado en conciencia y en frecuencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el cosmos, por eso que también está bueno que cada quien se haga sus meditaciones, sus canalizaciones propias, con entrenamiento, obvio, pero va a llegar un momento que conectás, que no estemos tan desenfocados, eso es lo que quiero decir, o que tengamos la costumbre de ir a abrirnos registros akáshicos, pero no para ir a preguntar, ¿me voy a quedar con esta pareja toda mi vida? Porque eso no hay que preguntar eso, esa es la vida cotidiana. Uno, por ejemplo, puede cada tanto ir a abrirse los registros y de a poco ir enfocando en preguntar para qué está acá en la Tierra, cuál es específicamente su labor, a qué vino, para qué se voluntarió, o preguntar a los guías, los guardianes, para dónde tiene que enfocar, ¿no? Ya la conexión al servicio o su propia conexión a quinta dimensión. Entonces, haciendo eso, sacas la ficha enseguida, porque la sacas por frecuencia. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner un ejemplo, pero para que se den cuenta, yo en el cosmos manejo el rayo rubí, oro rubí, el de María Magdalena, etcétera, oro rubí, pero entré a la Tierra porque se necesitaba, que también lo manejo por estar en el comando, en el colectivo Ashtar estelarmente, manejo también el rayo azul. Entonces, se necesitaba que Andrea naciera en Argentina porque es la madre fundadora de la nueva humanidad, el territorio de la nueva humanidad en solar, vamos a decir,
porque allí están los vórtices, el anclaje, por un lado. Entonces, yo nací en una ciudad, Atenti, que se llama Ciudad de Azul, dentro de la Argentina, que es el territorio avatar madre para la nueva humanidad, y a su vez se necesitaba del elemento agua y cruzando la ciudad donde yo nací hay un arroyo que se llama Calbuliogú en Irdim y significa aguas azules. Y yo entré voluntariada a trabajar el rayo azul de Miguel, al traer la energía Miguel de Nevadón. Entonces yo nací exactamente en la ciudad para poder al salir del canal de parto, perdón, conectar ahí la frecuencia azul, a pesar que yo no, estelarmente trabajo otra frecuencia. Entonces, cada quien tiene que estar un poquito alineado, consciente, porque la verdad que preguntando afuera, a las otras personas no te van a saber decir ese dato, ¿no? Las demás personas no saben los datos de uno, solamente tus registros akáshicos. Entonces, digamos, después, para completar la pregunta, eso por un lado, para completar la pregunta, hay que saber enfocar también, a medida que uno va conectando la información propia, si entraste, si sos dentro del paquete de almas que entró para que durante un periodo que había que sostener la frecuencia y anclarla, eras de esos que te tenías que quedar en tu lugar, porque no es para todos los humanos, no es para los 8.000 millones que están en la Tierra, ¿sí? Bien, entonces, la verdad que es una pregunta amplia, porque depende para contestarla de la individualidad de cada quien. Por eso es mejor enfocar primero, sabiendo tu información akáshica, también se puede hacer con regresiones, por ejemplo, yendo hasta cuando saliste del canal de parto, porque ahí te lo lees vos mismo. Claro, entonces... ahí en los talleres, que incluso en los talleres grupales sí. del contrato prenatal, ¿no? O el contrato encarnacional, mediante una guía, obviamente, la persona accede a la información de por qué nació en ese hemisferio, en ese continente, en ese país y en esa ciudad, ¿no? Todo tiene un para qué. Pero bueno, es como decís vos, André, cada caso es específico, no es algo global. Exacto. Sí, así que el general lo hemos contestado. Ahora, la pregunta es si deben regresar a su lugar ahora, etcétera. Y no sé, porque el que no entró para eso, no. El que entró para eso, sí. Entonces, cada quien ahora resta más o menos enfocar en su información personal. Si entras para eso, naturalmente vas a volver a ese lugar. O te sale un viaje, o un trámite, o algo, ¿no? Correcto. Esto está planeado con antelación, es un plan de vida. Plan de vida. Exacto. Dejarlos tranquilos a esas personas que si tienen que estar donde nacieron, van a estar. Sí. Yo, por ejemplo, al revés. Bueno, porque tengo esta capacidad o no sé cómo decir, de conexión con los guías, es al revés. Me dijeron que como nací en este lugar, no tengo que moverme de la Argentina hasta el 2026. O sea, es una forma de data, de que me tengo que quedar a sostener la frecuencia azul en la Argentina. Entonces no puedo viajar si quiero puedo, pero puedo ir y venir, ¿no? Y estar sosteniendo hasta el 2026, donde se supone que si es así es porque ya se hizo el anclaje. Claro. Bien. Próxima pregunta. ¿El Atom es la conciencia divina de Micán de Nevadón? Sí. Completamente, yes. Bien, próxima. El paso de Hercólogos y todo lo que sucederá en ese evento, ¿qué relación tiene con la conexión a la red neural Atom? ¿Qué conexión tiene? Es un proceso intermedio mecánico, porque cuando pasa Hercólogos, jala y se lleva de la Tierra el egregor negativo de un cierto periodo último. Entonces forma parte Hercólogos de una mecánica, como si dijésemos en una comparación absurda, burda, ¿qué función cumplen las agujas del reloj en un reloj? Y a medida que van pasando te van marcando la hora, necesitas de las agujas del reloj.
Entonces, Hercólogos es una mecánica que cada 3.600 años, ya que pasa por acá, está todo acomodado cuánticamente por los físicos cuánticos, no de casualidad, para que por la fuerza gravitacional que ejerce ya de por sí mismo, se prepara, la geo de la Tierra prepara y libera la energía negativa, y cuando pasa Hercólogos, jala con tanta fuerza horizontal hacia sí, el campo, chupa todo el campo electromagnético como si fuera la boca de una aspiradora, y entonces los cuánticos preparan que a través de los terremotos, de los movimientos, de los encendidos de los volcanes, que son las válvulas donde la Tierra saca para superficie la negatividad, la energía estancada negativa, Hercólogos se la lleva, la jala y se la lleva consigo, porque después hay toda una mecánica que tiene Hercólogos, que es que transmuta esa energía, la convierte en otra cosa, pero esa energía es con la que vive Hercólogos, entonces todo es un ciclo de reciclaje en el universo. Muy bien. Próxima. La conexión con la red Atom, ¿cómo se va a realizar? ¿Lo van a hacer de manera natural o artificial? Bueno, ya hemos dado cátedra de esto. A medida que cada humano se conecte a sí mismo, ¿sí? A la conciencia crística y a la energía que entra por frecuencias de alta gama, de que se descarga de los fotones, energía y también códigos de luz, las dos cosas, lo que hacen es activar a ese humano en un nivel superior que se llama el Adán Kadmon. Entonces, una vez que cada humano está activado en el Adán Kadmon, empieza a hacer tac, 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 como un efecto dominó, el encendido con el encendido, digamos, secuencial, que ya dijimos, se activan los puertos dimensionales del cuerpo humano, que no son los chakras, a los discos solares a los nodos del planeta, los nodos del planeta a tierra interna, ciudades que se ocupan de conectar la red. Aurora, buenísimo, es un programa de eso, ¿no? De las ciudades con el octaedro. Y de allí a las líneas ley, de las líneas ley a los templos, de los templos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta conectar con la fuente que todo lo es, monada yo soy, etcétera, y queda todo conectado. No es artificial porque lo hagan otros, ni es natural porque ocurra porque sí, porque tiene que ocurrir por naturaleza, no, lo detona cada humano pasando de humano de 3D a humano de 5D, o mismo decir, de humano de carbono a humano de silicio, o de conciencia, o de, perdón, mente racional a humano conciencial. Cualquiera de esas formas sirve para explicar que cuando el humano se conecta, empieza a hacer el humano el resto de la conexión, ayudados por la otra conexión que complementan los 144.000 y la descarga que hace al núcleo de la Tierra la semilla estelar, porque todos trabajamos en red, ¿sí? Ahora, que quede claro, ni natural, ni artificial, ni que te lo va a hacer otro. Es la activación del propio humano el que empieza el circuito. Bien. Próxima pregunta. Bueno, hasta aquí fueron las preguntas del programa Tom, ¿sí? Vamos a pasar a las preguntas que hizo la gente del programa de software planetario, actualización del software planetario. Vamos con la primera. ¿Qué porcentaje de la humanidad está bajo el plan Adán Kadmon? A ver cómo contesto, porque hay que dividir entre la humanidad basada en un avatar y el alma que habita ese avatar. Vamos a empezar a ordenar. Ya hemos explicado que todo lo que, el formato Adán Kadmon, el alma tiene que venir de la mónada de Nevadón, ¿sí? Vos podés genéticamente venir de otra mónada, pero no activás el Adán Kadmon así nomás porque no lo tenés como diseño en el ADN, si sos de otra mónada que no es la de Adán Kadmon. Pero sí está la posibilidad que siendo de otra mónada, vos vayas integrando códigos, vayas cambiando con esto tu ADN, los genetistas te ayudan
te van transformando el ADN en Adán Kadmon, y también, o sea, esa vía también es factible, pero no es el plan de origen para la raza homínida de la Tierra, ¿sí? Entonces, según la población humana, los que estamos encarnados, no somos todos de mónada de Nevadón. Acá hay también de otras mónadas, hay portales orgánicos, hay de todo acá. Hay razas, como dijimos en otro programa, encarnando con permiso solamente para experimentar la ascensión de aquí adentro, para sentir las sensaciones. Entonces, hay un poco de todo. Entonces, no podemos tomar la población humana para sacar un porcentaje. No, porque no es, porque cada uno acá está para una cosa diferente. Entonces, yo la verdad que más que porcentaje, Guille, porque eso la verdad que es una engaña pichanga que te pregunta la mente racional. No importa el porcentaje. Lo que importa es que una parte de todos los encarnados en la Tierra, la parte del humano Adán Kadmon, es el que tiene que cumplir o activar un programa en la Tierra. Si somos 4, si somos 20 o si somos 20.000, la verdad que da igual. Entonces, yo creo que la información más importante no es hacerla pasar por la matemática racional, sino entender que el Adán Kadmon es a toda aquella humanidad que en su avatar, ADN, cuerpo biológico, su avatar tiene un alma que anima y ocupa ese avatar que viene de la mónada de Nevadón, porque hay que entender por qué, y hay que entender que el programa de la mónada de Nevadón es que las humanidades sean trínitas, echen a andar el programa Santísima Trinidad, que también, si por ahí lo pregunta alguien nuevo y no sabe de qué se trata, para atrás, de acá para atrás, mírense todos los programas que hemos hecho en Red Melquisedec, porque todo lo hemos explicado esto. No lo repetimos ahora porque ocuparía mucho tiempo. Entonces, yo más que porcentaje diría que aquella porción de humanos cuya alma es mónada de Nevadón es aquella humanidad que va a activar el Cristo cósmico en la Tierra, y entonces no importa que los otros humanos, por otras circunstancias que no vengan de la mónada de Nevadón, puedan por ADN y por efecto de resonancia activar en sus ADNs también el Adán Kadmon, para que todos podamos ejercer el programa del Cristo cósmico, ¿sí? Bien, siempre explicamos, la única raza que no puede tomar esta frecuencia es la raza Draco-Reptil. No funcionó mezclar sangre caliente Adán Kadmon con sangre fría reptil, porque se pensó que iba a ser fácil ese ensamble, no acoplaron los códigos. Entonces podríamos decir que es la única genética, no los reptiles si son malos, si son buenos, no. La genética reptil no acopla el Adán Kadmon, pero muchas otras razas sí. Por esa razón es que la raza Adán Kadmon, la raza como genética en la biología, se gestó a través de Adán y Eva entre los sumerios, trayendo a los arios de Edentía, que es un planeta de donde traen los que se llaman la raza de los hijos materiales, que ya tienen genética Adán Kadmon. ¿Para hacer qué? Para hacer esto. Los pusieron dentro del jardín del Edén a reproducirse entre ellos hasta formar una comunidad grande, y a la sexta descendencia de sangre pura Adán Kadmon entre ellos, se les dice también raza violeta, los sacaron del Edén y que fueran a partir de la sexta generación de descenso, esa sexta generación a mezclarse con el resto de las genéticas de la Tierra. Porque acá sabemos todos que por eso tenemos diferente factor de sangre. Todos los humanos de la Tierra tenemos diferentes genéticas, porque tenemos 22 genéticas extraterrestres en el ADN. Ahora, una genética sola pura, y no se dice pura porque sea mejor o peor que otra, sino porque no tiene mezcla con otras, es la raza adámica sumeria, ¿sí? Los descendientes de Adán y Eva. Entonces, para que los descendientes de Adán y Eva, tienen el código Adán Kadmon por diseño.
Entonces, si de la descendencia de Adán y Eva, que tenían el Adán Kadmón puro, se empezaban a mezclar sexualmente y reproducirse con el resto de la humanidad de la Tierra, que no tenía el Adán Kadmón, por mezcla de sangre, el descendiente iba a ser un Adán Kadmón, por la mezcla de sangre, porque por sangre se pasa el código. Entonces, repito, salvo en los reptiles de sangre fría. Entonces, ¿cuánta población está bajo el plan Adán Kadmón? Es que en realidad todos, porque el plan es que partiendo de la raza violeta, los Adán y Eva, después se mezclaran las razas por reproducción biológica, y entonces toda la población de la Tierra se transformara en el Adán Kadmón. Entonces, digamos, tomémoslo como que no hay una élite Adán Kadmón y los otros no son. No, no. La idea es que por entrecruzamiento toda la población de las 22 razas que estamos en la Tierra nos convirtamos todas en Adán Kadmón. Bien. Excelente. Próxima. A medida que los comandos atemporales van cerrando líneas de tiempo, ¿qué sucede con esos fractales? ¿Se van acoplando a nuestro yo o a nuestro ser de esa realidad? Exacto, eso es lo que sucede. No olvidemos que cuando bajamos de mónada, una mónada se puede fractalizar entre 12 y 144 pedacitos de almas. Empiezan a ir para diferentes líneas de tiempo. Luego, cuando hay que hacer el cierre, digamos, como es este momento de limpieza de líneas, se recogen todas las almas, se fusionan a una sola y se vuelve a fusionar a la mónada de donde vino. Ese es el recoger y acoplar todas las almas, ¿sí? Entonces se va acoplando de menor vibración al de mayor vibración de todos los fractales de sí mismo. El de menor vibración se recoge, se fusiona al siguiente, al siguiente, al siguiente, y luego todos, vamos a suponer, yo junté todos mis fractales y se unifican a mí, suponiendo que yo sea el que vibro más alto, y luego como a mí me hacen el entrelazamiento cuántico al cuerpo criogénico original mío, ahí es donde fusionan todos los fractales en uno solo, al cuerpo criogenado mío, y ese va fusionado, eso es de lo que se ocupa el comando Santa Esmeralda, porque de ese cuerpo, vamos a suponer que yo dejé criogenado mi cuerpo de Pléyades, entonces unifican todo a través de mí al cuerpo de Pléyades, y del cuerpo de Pléyades al cuerpo original morontial, que es una mónada superior a la del yo soy. Entonces, todos unificados a mí, los fractales, luego todo a la mónada yo soy, y a través de los cuerpos criogenados, y luego de la mónada yo soy a la mónada morontial. ¿Por qué es esto? ¿Por qué vuelven a recoger y a unificar toda la mónada? Porque recuerden que se terminó el ciclo 3D y para todos se terminó la encarnación. Ahora, quien desee continuar evolucionando una 5D aquí, quien se acople, quien lo que sea, voluntariamente puede pedir no, o sea, puede pedir al revés, es decir, seguir encarnando o venir a encarnar dentro de 300 años, pero ya es voluntad del ser, ¿sí? Para todos los actuales, esta es la última encarnación legal que tenemos obligatoria a cumplir. Y por eso que para todos se recogen los fractales. Muy bien. Interesantísimo. Próxima, ¿cómo desalojar y limpiar el karma historial emocional? Ah, te la dejo a voces. Sabía. El maestro acá sos vos, eso. Bueno, ¿cómo desalojar y limpiar el karma? Integrando un poco lo que hablamos siempre en cada programa, ¿no? André me dice, te lo dejo a vos porque, bueno, yo estoy en estos momentos prestando el servicio de la terapia de regresión, que es lo que esa terapia permite integrar esa experiencia, ¿sí? Hablando de esos fractales, ¿no? Que ante un evento, bueno, acá ya me pongo medio académico, parece que estoy dando clase, pero a través de los eventos traumáticos que el alma va sucediendo, encarnación tras encarnación, hay partes nuestras que quedan atrapadas en esas
experiencias. Y lo que hacemos, por lo menos en la terapia de regresión, esto se puede hacer con otras terapias también, es integrar esas partes nuestras que están atrapadas en esas experiencias. Por eso los síntomas, André, ¿no? Exacto. Por eso hay síntomas que no sé, vamos al médico, nos hacemos un montón de chequeos y no hay explicación. ¿Cuántas personas conocemos que esto les sucede? Entonces, lo que se nos invita en estos momentos es a integrar y a cerrar esa experiencia. ¿Cómo desalojar y limpiar el karma? Integrándolo, haciendo consciente esa experiencia, ese evento que generó un atrapamiento de mi conciencia, y de esa manera al hacerlo consciente y sobre todo al poder entender cómo esa experiencia me está condicionando hoy, me está influyendo en mi presente, la puedo integrar, ¿no? Decodifico lo que fue la experiencia, el aprendizaje, ¿no? Lo que me dejó, y de esa manera se integra, ¿bien? Por lo menos esto desde lo que yo me estoy dedicando ahora, en estos momentos, el servicio que estoy haciendo, que es con la terapia regresiva. Pero bueno, también hay otras muchísimas terapias para desalojar y limpiar. Yo creo que, no sé si nos ponemos de acuerdo en esto, que lo importante es hacer consciente eso que estaba Claro. excluido. Por eso siempre invitamos o a abrirnos los registros o a hacer una regresión hasta ese momento, al momento prenatal, donde hice el contrato, o donde ahí se encapsuló, quedó atrapada ese fractal, ese fragmento mío, en ese momento, en esa línea de tiempo, con la memoria celular, también la terapia de memoria celular. Bueno, hay infinidad de terapias, pero me parece que todas llegan a lo mismo y todas se ponen de acuerdo en esto, ¿no? En poder hacer consciente eso que hoy está excluido de mi conciencia. No sé si respondí. Sí, magníficamente. Y podríamos agregar, Guille, la tormenta que se acaba de largar acá, no les explico, se puso negro. Se fue Ahora para voy a allá. poner- Estaba acá y se fue. Sí, tal cual, pero diluvia, diluvia. Y se Vamos. puso todo negro. Ahora voy a arreglar el tema de la luz. ¿Sabés qué agregaría a eso? Porque no es que porque no lo dijiste vos, es porque es una mala conducta del humano que si no la advertimos puede caer y puede pensar que con que ya fue para atrás y leyó cuál era su karma, listo, lo hice consciente, ya está. No, no. Tenemos que aprender después en la realidad cotidiana, después que hicimos la terapia, nos hicimos cargo y todo eso, una forma de liberar agregada es no repetir patrones de conducta que Claro. teníamos con esos programas karma, ¿sí? Porque de nada sirve limpiar si lo vamos a volver a traer el programa porque, pero tengo que hacer tal cosa porque qué dirán mis padres, pero la sociedad me lo exige. Si vamos a repetir los patrones que primero limpiamos, sonamos porque lo ensuciamos de vuelta. Así que Perfecto. bueno, es como vos decís, tiene que ser muy a conciencia y respetarnos a nosotros mismos el proceso una vez que logramos concientizarnos y disolver el karma. Si no volvemos a lo mismo, si pensamos que, no sé, una terapia de regresión o una lectura de registros akáshicos, voy 2 horas, 1 hora y ya borré mi karma, estamos fritos. O sea, Estamos listos. claro, uno cuando accede, ¿no? Cuando siente este llamado, porque es un llamado de nuestra conciencia a cerrar este programa, esta experiencia, ¿no? En la materia con el programa Dualidad y todo lo que ya conocemos, tiene que ser desde un lugar de conciencia, de responsabilidad, ¿sí? Y de entrega y de constancia. O sea, si yo salgo de la sesión y digo, listo, ya está, no. O sea, ¿qué me da, por ejemplo, la terapia de regresión? Poder observar mi presente, ¿no? Con entendimiento, desde la conciencia. Claro, gracias a revivir esa experiencia, yo soy consciente de cómo esa experiencia está afectando mi presente. Entonces lo que hago es integrar, porque, bueno, hay varios estadios dentro de la regresión, pero recupero yo esa energía, integro ese fractal, integro esa experiencia y de esa manera se cierra esa experiencia. Pero luego, obviamente, en el día a día, no sé si yo fui por una fobia, ¿no?
y yo voy a, no sé, a trabajar el miedo al agua, salgo de la regresión y me olvidé, bueno, no funciona, ¿no? Claro. Entonces, hay un trabajo posterior y una secuencia de sesiones también. Pero bueno, como todo lleva disciplina y constancia. Altamente. Y es desde... Disciplina es la palabra, Guille. Sí. Disciplina es la palabra. Y la disciplina la tenemos que tener nosotros con nosotros mismos. ¿Sí? Y Sí, sí, porque esas memorias están instaladas en nuestro cuerpo causal, Instantáneo. en nuestra memoria celular, en nuestro linaje. Si pensamos que así vamos a cerrar todo ese ciclo karmático, no. Tiene que No, haber un, ¿no? Un compromiso profundo. Bueno, exactamente. Mejor explicado, Guille, imposible. vamos con la siguiente. Vamos. En la línea 5D también se viven 13.000 años de luz y otros 13.000 años de oscuridad. No, ya cambia la cantidad de 13.000. Tenemos el ciclo de balance entre día galáctico y noche galáctica, que es otra cosa, ¿sí? No es luz o oscuridad, es noche galáctica, baja la frecuencia, día galáctico, sube la frecuencia. Entonces, un poco lo explicábamos en el programa del lunes último, explicando las vueltas de espiral. Una vez que digamos, mientras giramos las 7 vueltas del zodíaco, la amplitud de la espiral era siempre la misma. Entonces vos podías mantener 13.000 y 13.000, 13.000 y 13.000 de noche galáctica y día galáctico. Pero a medida que, lo explicamos el lunes pasado eso, a medida que subimos, esto es lo que estamos pasando actual hoy, el sistema solar ya terminó 7 vueltas alrededor del zodíaco. Entonces ahora, en la séptima, sube a una espiral superior. Como el camino es ascendente siempre, de conexión al yo soy y al uno, siempre es en espiral ascendente. Pero cada vuelta de espiral se va haciendo más chiquita el giro cada vez, ¿sí? Hasta que te fundís con la fuente. Entonces, esa vuelta de espiral es tanto más chiquita que vamos a iniciar ahora, que no abarca 13.000 años y 13.000 años, la mitad y la mitad. Abarca, vamos a suponer, en una vuelta 9.000 y 9.000 años, en otra vuelta más chiquita 3.000 años y 3.000 años. Entonces, si se refiere a esto la pregunta, la oscuridad cada vez es menos. Tenemos el ciclo propicio para, pero tenemos también el factor de que estamos ascensionando y tenemos el factor que la dualidad, negatividad y luz, ahora sí, solo es para el programa dualidad, nada más, no es para todo. Y el programa dualidad se ejerció durante las vueltas del zodíaco nada más. Para las otras espirales no. Entonces, como ya salimos de las espirales del zodíaco, levantamos vuelo y el sistema solar se coloca en una espiral diferente, vamos a tener el factor de que día y noche, no negatividad y luz, día y noche van a ser, al ser más corta la vuelta, es más corta la noche y más corto el día. Entonces, por esa cuestión de que es más corto, no alcanza, una humanidad no alcanza a desarrollar la noche galáctica en programas no es tan extenso para que vos puedas generar negatividad. Esto es lo que quiero decir. Y luego, esa fase de noche galáctica ya no va a tener programas de dualidad porque no está el programa del yin y el yang. Va a ser siempre en luz. Entonces, lo único que va a pasar, que no son 13.000 años, cada vez va a ser menos cada mitad, porque cada vez la espiral ascensionalmente se hace más chica, obviamente el tiempo es menos, sino que al no haber el programa yin y yang, va a estar la noche galáctica donde va a bajar la frecuencia, pero no hay plan de oscuridad y luz, porque no hay yin y yang. Entonces, esa parte de noche galáctica, lo único que va a suceder es que las humanidades bajen frecuencia, ¿sí? No van a estar tan iluminadas. Pero yo deduzco, esto es agregado mío, que si vos no estás bajo un plan de negatividad y luz, esa noche de oscuridad, por más baja frecuencia que tengas que bajar, porque es como cuando nos vamos a dormir a la noche,
Apagamos todas las luces, no hay ruidos de autos, no hay bocinazos, no hay gente cantando, no hay gente caminando, baja la frecuencia, no hay actividad. Entonces, lo único que puede llegar a pasar es que la humanidad en esos otros estadios planche, digamos, se ponga en stand-by, siga así como está, pero no vamos a tener plan dualidad y, por lo tanto, negatividad no, y no va a ser eterno de 13.000 años, va a ser rápido. Bien, muy bien. Muy bien. Teníamos, en algún momento mostramos esa foto del espiral que se va achicando, ¿no? Sí, Recuérdenla, que ahí eso se grafica muy bien, muy bien. sí, búsquenlo, googleenlo como el espiral de Alción. Eso, el espiral de Alción. Bueno, próxima pregunta. Mientras estos seres y comandos realizan su misión, el humano normal, de a pie, ¿qué hace? ¿Se le asigna algún trabajo? ¿Se lo lleva a otro sitio? Y capaz que aquí preguntó alguien que nunca miró nuestros programas. El humano común de a pie tiene que despertar en la Dan Cadmón. Nada más ni nada menos. Antes de Bueno, pensar en otra tarea y en los claro, comandos, no, de todo lo que venimos hablando, ¿no? Despertar de la Dan Cadmont. despertar, o sea, conectar la biología de carbono, pasarla a silicio, encender todos los códigos que son la Kundalini, la llamatrina, todo ese sistema, ponerlo en actividad, enchufarlo, darle acción. Y luego a nivel conciencial pasar de yo inferior a yo superior. Miren si el hermano de a pie no tiene tarea mientras tanto que los comandos limpien. Claro, claro. Y el trabajo lo asigna a uno, ¿no? Por plan. No Sí, es que viene alguien de afuera, vos tenés que. Está claro. en nuestra programación. Bueno, próxima. Últimas tres. A ver, ¿Para qué hacen los círculos de cosecha? ¿Para anclaje o para informarnos? para las dos cosas, sí, son holoformas, hologramas cuánticos. Nosotros lo vemos plano en 2D, ahí en el trigo, en el piso, pero nuestros ojos no lo captan, pero cuando ellos le dan acción, lo que hace es que se levanta un campo cuántico y ese punto genera, irradia una frecuencia encriptada que lo da la geometría del círculo, lo que está dibujado en la geometría, y conecta, hace como de capacitadores, de dínamos, podríamos decir así, generadores. Gracias, me dictaron esa palabra. Son generadores de energía para conectar el holón. Eso. ¿También le sucede a los animalitos los cambios de ADN? Tengo varias mascotas con. Escoriaciones en la piel. Sí, se me ¿Te trabó. caíste, viste? ¿Te caíste? ¿Estoy? ¿Estás? ¿Se me escucha? Sí, Estoy bien. sí. Me caí un segundo. Sí. Un microsegundo y volví. Igual, chicos, hay una tormenta impresionante, se hizo Sí. la noche, casi en cualquier momento el internet, páfate. Ya, la Bueno, última antes de que se nos se corte. corte. Eh, ¿Hacen la activación del ADN los animales? sí, pero no es así como la persona, no es así como el humano. El humano ahora tiene que mutar como de oruga a mariposa sin morir, ¿sí? Transformarse en otra cosa sin morir. Solo para el humano, porque el humano es el único que fue desconectado de esto. Y ahora nosotros tenemos que activar esto para volvernos a conectar. Los otros reinos nunca se desconectaron del universo, porque ellos están fundidos a sus devas, y los devas están fusionados a la fuente que todo lo es. Entonces, ellos a través de los devas, el reino animal, reino mineral y reino vegetal, nunca se desconectaron, siempre siguieron, ellos están en 5D antes que nosotros, por ejemplo, ¿sí? Bien, no sufrieron desconexión, no se tienen que desconectar, no nada. Ahora, por otro lado, aparte, como la frecuencia de emanación del campo de la Tierra va a subir mucho más, lo que tienen que hacer es, a través de adaptar su ADN,
no un ADN nuevo, sino tienen que adaptar el ADN a la frecuencia correcta nueva de la Tierra. Pero ¿cómo es esto? Esto es por especies, no es cada animalito, no es si el que tengo en mi casa muta el ADN, no es así. Es así únicamente para los humanos, para los animales es por reproducción, la generación que nace nueva, de 2 perritos, 2 caballitos que tuvieron su hijo, el hijo nace directamente con el ADN todo transformado o subido de frecuencia. Y esto lo podemos notar en los brillantes colores del pelaje, que la especie, hasta sus papás no brillaban tanto el pelo, o eran de un color, por ejemplo, la especie de un color que yo, marrón o té con leche, toda la especie, y ahora van a nacer de colores más vibrantes, pero por ejemplo pueden nacer, que supongamos que no lo tenían, esa especie, pueden ser con manchas o cebras, como cebrados, o diferentes dibujos en la piel. Y si no, diferente pelaje. Por ejemplo, animales que no tenían, como vamos a suponer el tucán, esos que tienen muchos colores, bueno, en una especie de aves que no tenían esos colores tan vibrantes, a lo mejor era un pájaro de alitas todas grises con la cabeza azul nada más, bueno, el que nazca nuevo con el ADN ya acomodado, van a ser todo colorido, un pajarito con cabeza azul, plumas amarillas, es una mejora, un avance de la especie, pero no por mutación del que está vivo, ¿sí? Entonces, las escoriaciones que tiene esa mascota, que vaya al veterinario, médico, que después puede ser reacción alérgica del alimento balanceado, le está haciendo, el balanceado es artificial químico, entonces le puede estar haciendo reacción el alimento. Lo mejor es que le empiece a dar comida natural, cocinada, si es que estuviera comiendo ese alimento balanceado, y si no, por diferentes alergias, puede ser un producto que le pones para las pulgas, puede ser que uno esté lavando el piso con una caroína o algo que después el perro se acuesta ahí y le hace, etcétera. Por nervios, por ansiedad también, así que esas escoriaciones no tienen nada que ver con el cambio de ADN de los animales. Vaya al veterinario urgente. Pobrecito, al veterinario, a que lo asistan. Sí, Bueno, André, ¿ya está? perfecto. ¿Estamos todas hasta acá? Sí, ¿Estás? sí, sí. Bueno, muy bien, Guille. Bueno, Bueno, excelente. En el medio de impresionante. la tormenta terminamos el... Zafamos antes que se nos corte. no, sí, sí, por favor, sí, sí. No, pero llegamos bárbaro, ¿viste? Qué Bien, suerte. Sí, justito. Ahí se te está haciendo de noche, yo te estoy sí, viendo. sí, sí, por Bueno, eso, por eso. Por eso. Pero por la tormenta, ¿eh? Porque acá estaba, hasta sí, ahora sí, estaba bien. Sí, 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 sí. se pone negro, Sí, todo negro, todo impresionante. A bien. mí igual me Sí, encantan sí. los días así, me fascinan, pues se ve que el agua ayuda también Ah, a... también. Sí, Me encanta. sí, sí. Limpieza Cuando todo total. el mundo se deprime con la lluvia, yo, no sé, me pongo de buen humor, me Remitir. encanta. Sí, Sí. me encanta. Bueno, André, gracias. Otro Bueno, compacto educativo espectacular. Gracias a toda la gente que está conectada en estos momentos, a toda la gente que lo va a ver en diferido. Agradecerles de todo corazón sus mensajes hermosos. Y bueno, ya dimos con otra entrega, otro compacto informativo Melquisedec. muy A bien. descansar. Escuchen atentamente cada programa de los lunes y dejen sus preguntas. Gran abrazo, André. Magnífico. Lo mismo digo, Guille y Natalia y equipo que hay por detrás. Gracias, gracias, gracias por esta instrucción, Melquisedec. Gracias. Bye, bye. Bye bye.